controversia, la verdad a fondo. Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23, transmitiendo desde San Miguel, su matriz, desde San Miguel para El Salvador, para todo el mundo y en las redes sociales. A usted le agradecemos esa fiel compañía que nos hace al permitirnos entrar a su hogar. Nos agrada estar con ustedes siempre los domingos para compartir temas de mucho interés, decisiones que se toman en la nación para que el país esté en una situación totalmente distinta. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que ha tenido que ver en este proceso que tiene el país, este proceso de cambio. Para ello hemos invitado al doctor Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad. Usted va a poder escuchar cómo se encuentra en nuestro país, cómo está la situación en América Latina y qué es lo que se percibe para el futuro con estos cambios que se están haciendo en nuestro país. Doctor Ricardo Sosa, bienvenido, buenas noches y gracias por aceptar la invitación de este servidor. Buenas noches, licenciado Mario Arévalo, gracias por la invitación, gracias a Controversia Televisión, a Canal TVO, por la invitación y por reencontrarnos. Ha pasado un poco más de un año que estuvimos en este prestigioso programa y me parece que es un buen momento para hacer una reflexión sobre diferentes temas nacionales e internacionales. La población a veces tiende a perder el proceso histórico y siempre nos han criticado que tenemos una memoria corta para que las cosas nos vuelvan a pasar y dicen, bueno, no te acordás lo que ha sucedido y estás repitiendo lo que nunca debiste haber hecho. Los procesos que se han venido dando en el país, esta situación que hemos estado viviendo de angustia, desesperación, de llanto, de gente que se va del país por la situación que ha estado viviendo, con las atrocidades que han cometido los criminales, los delincuentes y más que todo las pandillas. El rostro del país se ve totalmente distinto ya en este nuevo escenario. Eso no implica que la situación en el país ya esté bien. Se han venido haciendo ciertas gestiones a través de la Asamblea Legislativa que también le están dando más fuerza al que detente el poder, en este caso el presidente de la República, en combinación con la ayuda de los demás cuerpos de seguridad. Usted viene ya rato explicando a la población acerca de los cambios que se han venido dando, pero es bueno definir realmente qué es lo que se está haciendo en el país y por qué se dan estas cosas, por qué se provocan estas cosas y quiénes son los que están detrás de la criminalidad, doctor. Yo creo, licenciado Arévalo, de que es en un espacio como este lo que puedo hacer es tratar de esbozar algunos lineamientos sobre lo que es el origen de la delincuencia y la violencia en nuestro país. Usted es amante del contexto histórico, de la parte académica, y me parece pues que en muy pocas ocasiones se aborda en estos espacios de medios masivos de comunicación cuáles son los antecedentes históricos de la República de El Salvador. Para ello hay que remontarse incluso previo a la conquista de 1821. Cuando yo comenzaba mis estudios tratando de encontrar una respuesta por qué la sociedad salvadoreña siempre ha privilegiado la violencia para resolver cualquier diferencia o conflicto, pensé que tenía que llegar entre la década de los 60 y los 70 previo al conflicto armado. No fue así. Al llegar a esa etapa encontré prácticamente las mismas condiciones y eso me llevó a avanzar y a retroceder hasta la época del gobierno del general Martínez, conocido como el Martinato. No fue suficiente, a pesar de que encontré muchos hallazgos bien interesantes, muchos mitos que habían girado alrededor del gobierno del general Martínez fueron derribados, entre ellos de que El Salvador era una nación segura.
Otro de los mitos del martinato es que la tasa de homicidios en el periodo del general Martínez era por debajo de los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual también pude comprobar y encontrar evidencia a través del método científico que utiliza la criminología para darme cuenta de que en el periodo que gobernó el general Martínez, los homicidios oscilaron entre 80 y 89 homicidios por cada 100.000 habitantes. La criminología sirve para eso, para poder, mediante su método, mediante la evidencia empírica, mediante los indicadores, poder demostrar, confirmar o no poder validar una posible hipótesis. Además, encontré que no es cierto que en la época del general Martínez no habían hurtos y no habían robos y no habían otro tipo de delitos. Los indicadores prácticamente demuestran que la época del gobierno del general Martínez fue una época muy violenta, una etapa donde él desarrolló una excelente estrategia de comunicación, logrando consolidar en la población un aparente desarrollo del país. Pero como no me fue suficiente, pensé que iba a encontrar esta respuesta entre 1850 y 1899. Tampoco fue ahí. Me fui a los inicios de la conquista de lo que es la independencia, y tampoco en 1821, entre 1821 y 1849 ya se registran 5 conflictos armados en la República de El Salvador. Por lo tanto, esto nos lleva a la época de nuestros antepasados. Incluso encontré algunos escritos de cómo los mayas trataron de conquistar a los lencas y pipiles en aquel momento. Y los partes de situación, de novedades que subieron a México fueron de que nuestra sociedad en ese momento de pipiles y lencas era violenta, era alcohólica, que maltrataban a las mujeres y que les encantaban lo que podemos hacer un símil de lo que son las armas en ese momento. Por lo tanto, luego cuando viene el proceso de conquista de los españoles, dejaron por último lo que era el territorio de los pipiles y los lencas, incluso llegando a costarle la vida, casi le cuesta la vida a Pedro de Alvarado. Lo que quiero decirle con esto, licenciado Arévalo, es que tenemos factores antropológicos, sociológicos, históricos, criminológicos, victimológicos y de otros aspectos y de otras ciencias auxiliares que nos permiten establecer que la sociedad salvadoreña ha sido violenta incluso previo a conformarse en la República. Esto me parece categórico y contundente como para poder iniciar este conversatorio. Cuando usted explica, me quiero quedar en la parte de esta de Maximiliano Martínez, muchos de nuestros abuelos, algunas veces padres, manifestaban constantemente que sería bueno tener un Maximiliano Martínez en esta época. Así estaba hablando de los 70, ¿verdad? Para que esta situación cambie, porque manifestaban ellos de que la situación en que se vivió en aquella época, usted podía dejar, decían ellos, su valija afuera y nadie se la tocaba. Había un respeto por las personas, había un respeto por la cosa privada. Pero los entendidos y escritores, historiadores, han explicado que en esa época se dieron las peores masacres y las violaciones de los derechos humanos con este tipo de dictadura. ¿Sus datos registran esto o qué es lo que registran? Licenciado, le agradezco mucho esta parte que usted relata porque me recuerda precisamente de la vida de mi abuelita, Marta Ortiz, viuda de Orellana, una enfermera graduada que entregó su vida a su profesión. Y ella nos comentaba a mi hermano y a mí, de niños y de adolescentes y ya jóvenes, unas grandes historias del general Martínez. Sin duda ella era una de las personas de las que usted menciona. Ella me contaba historias
que las daba por ciertas. Incluso me decía que si el general Martínez estuviera vivo y estuviera gobernando, no hubieran existido las pandillas, porque el general Martínez hubiera procedido con algún tipo de técnicas invasivas sobre lo que pudieron haber sido un posible escenario de pandilleros. Me contaba muchos relatos, muchas historias. De hecho, pues ella murió creyendo que el general Martínez había sido el mejor gobernante de la República. Yo tuve la oportunidad de hablar con mi abuelita de esta porque, motivado por ella, fue uno de mis primeros trabajos de investigación y yo pude llegar a compartir con ella todavía con vida, y le dije: abuelita, descubrí esto, abuelita, encontré estos datos, abuelita, no es cierto. Yo tratando con mucho tacto. Ella me escuchó muy atentamente, con mucho respeto, y me dijo de que yo le estaba mintiendo y que no importaba lo que yo le dijera del general Martínez, él seguía siendo lo mejor. Ese tipo de historias que fueron las que motivaron a mí, me motivaron a estudiar el periodo del general Martínez, me llevó a dedicarle mucho tiempo y mucho trabajo. Hice varias visitas, prácticamente iniciando el presente siglo, a la ciudad de Izalco. Visitas personales, visitas de estudio, visitas académicas, incluso en un curso que yo estaba desarrollando en el año 2015, desarrollé una visita de una asignatura que era antropología forense. Y ahí tuvimos la oportunidad, y para mí fue extraordinario, cómo nuestros docentes, antropólogos, pudieron contactar con personas que conocen muy bien la historia de Izalco. Y lo que, a su pregunta, lo que yo encontré es que definitivamente una masacre como la que se generó en 1932 no la podemos negar, no la podemos ocultar, y representa al licenciado Arévalo hasta el 2024 la mayor masacre registrada en América Latina. A ese nivel fue esta situación que se generó en ese gobierno del general Martínez. Lo que sí se difiere es la cantidad de muertos, la cantidad de víctimas, pues realmente no se puede demostrar mediante la antropología forense, mediante la arqueología forense y mediante las técnicas de la criminología, que ese número que se establece y que se comenta es cierto, pero sí se representa un esbozo del tipo de gobierno que generó y que promulgó el general Martínez, y luego también con otro tipo de decisiones políticas estratégicas que afectaron la seguridad del país. Bueno, todos nos preguntamos por qué esos niveles de violencia en nuestro país, no de ahora, sino que de décadas, de siglos pasados. Esta situación nos dicen que los salvadoreños son demasiado belicosos. En El Salvador los antecedentes históricos son bien preocupantes. Aquí se ha secuestrado y asesinado a sacerdotes, a curas, a obreros, campesinos, empresarios, estudiantes, docentes. Y ha sido una situación bien delicada, una cantidad de salvadoreños que están fuera de nuestro país por estas situaciones que se han vivido. Este día es un día importante para los salvadoreños, y nosotros aquí en San Miguel lo conocimos como el Padre Romero. Estuvo casi como 20 años aquí en Catedral Basílica, el Padre Romero, y este día fue el día que lo asesinaron. Póngame en la pantalla número 1. La pantalla número 1 registra en uno de los periódicos de mayor circulación de aquel entonces esta madera acerca de esto que sucedió hace unos años. A ver si me pueden poner la publicación número 1. Voy a darle lectura a lo que expresa este documento. Y dice que el 24 del 3 de 1980, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia, fue asesinado el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdame.
El informe de la Comisión de la Verdad identifica a Roberto Dabuizón como autor intelectual del asesinato y es una publicación de la prensa gráfica cuando este periódico costaba 30 centavos. 3 días de duelo, muerte del arzobispo, y está la situación del padre Romero, como le llamamos aquí en San Miguel. Pero antes de eso, antes de que esto sucediera, un periodista le hizo una entrevista a Monseñor, y en el video número 1 él expresa lo siguiente. Video número 2. A ver, video número 2. ¿Usted tiene miedo que matan a usted como han matado Padre Rutilio Grande? Pues miedo propiamente no. Es cierto temor prudencial, naturalmente, pero no un miedo que me inhiba, ¿verdad? Que me comprima de trabajar. Al contrario, creo que muchos me dicen que debo de cuidarme un poco, que no ande exponiéndome. Pero yo siento que mientras camine en el cumplimiento de mi deber, que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades, Dios va conmigo, y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a... Las ideas, los pensamientos, las opiniones, a veces no se pueden debatir con ideas, y otros piensan que la única manera de que esa idea desaparezca es tomando una decisión demasiado belicosa para tratar de solventar el problema. Esto se debe a que todavía no hemos entendido que la única manera de tener una convivencia es comenzar a discutir, y discutirlo a nivel de discusiones de altura que nos permitan tener aquel pensamiento que nos abra el espacio democráticamente para decir, bueno, yo comparto o no comparto tu idea. Pero no es así. Esto se debe, doctor, porque no nos ha enseñado, no nos han educado que la única manera de podernos entender unos con otros es debatiendo, pero sin utilizar la fuerza, sino que a través de ideas y pensamientos. Me parece, licenciado Arévalo, de que es importante que podamos reflexionar en la historia, en el sentido de que usted recuerda uno de los momentos más lamentables de la historia de la República, que se da el asesinato de Monseñor Romero. Quiero decirle que en ese momento yo era Boy Scout, y tuvimos el trabajo, el servicio de hacerle valla al féretro en catedral, la catedral antigua que no era como ahora. Para mí, a mi corta edad, en ese momento me correspondió hacer valla en 2 momentos, justo a los laterales de la cabeza de Monseñor, del ataúd, y era una multitud que realmente yo solo la he podido observar en ese momento, y también el entierro del expresidente José Napoleón Duarte. Para mí, en esa edad no comprendía la relevancia de lo que había pasado en ese momento, pero luego ya, como fue un caso que trató de ocultarse por muchos años, pero siempre la misma Iglesia Católica, otro grupo de organizaciones de sacerdotes, este crimen fue conocido a nivel mundial, y algunos autores dicen que es el salvadoreño, uno de los salvadoreños, y otros dicen el más universal de los salvadoreños. Entonces, ante esa magnitud y ser asesinado oficiando una misa, realmente me parece que revela parte de la maldad que ha ocurrido en diferentes personas que han tenido el poder, que han tenido autoridad, que con su boca o con su dedo han tenido la capacidad de ordenar un homicidio, o al estilo de lo que ahora conocemos como un palabrero, dar la palabra para asesinar a un sacerdote por sus pensamientos, por su trabajo, por su manera de conducirse, por su manera de expresar la libertad de expresión que en aquel momento podía
desarrollar. ¿Qué podía hacer un sacerdote con una sotana y con su voz para ser asesinado de esa manera? En el púlpito mismo, cuando predicaba la palabra de Dios. Me parece que son de las historias, de las páginas oscuras que ponen realmente esa parte que no quisiéramos recordar, que nos genera vergüenza a nivel internacional, pero es parte de lo que tenemos que asumir, y es esa porción de la cual no hemos sido educados, no hemos sido enseñados, no hemos sido preparados para una cultura de paz y sana convivencia. Y ahora, en pleno finales del año de marzo de 2024, podemos observar niveles altos de intolerancia en la sociedad salvadoreña. Quiere decir de que estos niveles de intolerancia, de falta de amor y de estima por el más próximo, los hemos experimentado durante estos 202 años de república y previo a ser Estado. Por lo tanto, es importante romper con esa tradición de privilegiar la violencia ante cualquier diferencia o conflicto. Me parece que es de los grandes desafíos que tenemos como sociedad y que ha quedado en evidencia también, licenciado Arévalo, en los homicidios que se registraron en el año 2023, que ya no podían ser atribuidos mayoritariamente a las pandillas criminales o a la delincuencia, sino que representaron en un alto porcentaje a violencia intrafamiliar y violencia social, actos de intolerancia que nos demuestran que nos falta mucho por ese proceso de educación que debe de iniciar desde la primera infancia, que va desde los 0 años hasta unos días antes de cumplir los 8 años. Y eso que usted está diciendo, que debe comenzar desde tan pequeño, vienen en los manuales de estudio, vienen en los cuadernos de estudio, vienen en los libros de estudio, para irle enseñando a los niños que, porque alguien lo dijo, y ese alguien tal vez no es una fuente autorizada, no lo dé por hecho, porque a veces lo dice alguien y alguien lo repite y dice, no, si es cierto, es tal cosa. Y le pongo el ejemplo. En el siglo pasado, desde pequeño escuchamos decir a nuestro padre, no estén hablando de eso porque las paredes oyen. Entonces las paredes oyen, entonces tengan cuidado con lo que están diciendo. Y esto provocó una cantidad de personas desaparecidas por gente que solo señalaba, pero que no se dio cuenta que se había equivocado y que por su lengua mataron a muchas personas. Doctor. Bueno, a lo que me refiero, haciendo énfasis en esa acotación que hace usted, es que hemos tenido diferentes libros, diferentes colecciones de las que usted y yo pudimos haber estudiado en primaria, de primero y segundo ciclo. E incluso yo he observado libros de texto donde incluso se hacía ver al expresidente Salvador Sánchez Serén el equivalente a un prócer. No podemos enseñar de esa manera la historia, no podemos enseñarle a nuestra nueva generación ese tipo de principios, ese tipo de conocimiento. Yo creo que tampoco podemos equivocarnos. La formación de la primera infancia le corresponde a los padres, no al cura, no al sacerdote, no al pastor, no a los maestros. La responsabilidad y parte de la problemática que ha experimentado nuestra república es la ausencia de padres significativos en la vida de sus hijas y de sus hijos, porque somos nosotros los llamados a educar, a enseñar, a establecer esos principios y valores, incluso la fe que debe de profesar de acuerdo a lo que los padres tengan así bien enseñar a sus hijos. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a introducir otro elemento, y es la cantidad de divorcios
y de separaciones que existen en las parejas, ya sea unión libre o de matrimonio. Están durando menos de 3 años este tipo de uniones. ¿Y qué es lo que sucede? Que en muchas de estas parejas o uniones libres o matrimonios queda 1 o 2 niños o niñas que se van a criar sin uno de sus 2 padres. Y la figura del padre, del papá, es vital, licenciado Arevalo. Y yo creo que no hemos comprendido el alcance de lo que significa que los padres estén juntos y que puedan, a través del amor de ellos como pareja, transmitir esa confianza, esa seguridad y esa educación a sus hijos. Pero lo que nosotros tenemos, y ya esto nos involucra en esta generación, entre 1963 y 1969 comenzó una migración de salvadoreños y salvadoreñas a los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son los primeros relatos, la primera evidencia, los primeros documentos que disponemos. La gente se fue por el conflicto político, por temas sociales, por violencia, por falta de empleo, por falta de oportunidades, por falta de servicios básicos asistenciales en las comunidades, y se fueron buscando una mejor vida. Muchos de ellos llevaban hijos de 0 a 7 años, y estos niños llegaron principalmente a California y más específicamente a Los Ángeles, y allí cuando llegan se encuentran con alrededor de 150 pandillas delictivas criminales que tenían sus operaciones ya en territorio angelino. Luego viene el golpe de Estado en 1979, inicia el conflicto armado y se produce una segunda ola de salvadoreños y salvadoreños expulsados por la inseguridad y por la falta de empleo. En esta segunda ola se completa una segunda etapa en la cual se estimaba entre 1 millón y 1.5 de salvadoreños y salvadoreñas expulsados de su territorio. Y el tercer momento que yo puedo exponer y documentar es el surgimiento de las pandillas criminales. La población comienza a ser expulsada por los desplazamientos forzados internos y externos, y por la amenaza también de que sus hijos o hijas fueran víctimas de la pandilla, de tal manera que en estos 3 momentos podemos ahora tener un dato entre 3 a 3.5 millones de salvadoreños y salvadoreñas que viven fuera del territorio salvadoreño. Y esta, licenciado Arevalo, es una característica antropológica que yo he podido también investigar y determinar. Somos el único país sobre la faz de la tierra que más del 30% de su población vive fuera de sus fronteras. Y estos son aspectos que lo llegamos a normalizar, que se generó también una cultura de los gobiernos, todavía dentro del conflicto armado y posterior al conflicto, de acostumbrarse a que estos salvadoreños podían enviar remesas y sostener prácticamente la economía del país. Y ese relato que usted nos describe acerca de lo que sucedió en el 73 al 79, sucedieron varios elementos importantes. Estos movimientos que se han venido dando a lo largo y ancho de nuestro país y en el proceso histórico de los golpes de Estado que termina en 1979 y la conformación en 1980 de lo que se le llamó el FMLN, para conformar un grupo beligerante. ¿Usted tiene alguna información acerca de cuántas mujeres y cuántos hombres fueron los fallecidos en esa época, en ese proceso, tanto de desapariciones forzosas como también homicidios de mujeres y hombres de esa época, doctor? Bueno, son preguntas más que interesantes las que usted formula, licenciado Arevalo, y yo quiero decirle que de la documentación
que yo he podido estudiar del conflicto armado, he encontrado datos entre 70,000 y 75,000 personas asesinadas durante el conflicto armado. Estos son los datos, digamos, en los que más coinciden las fuentes que de alguna manera pudieron tener algún nivel de data y de evidencia. Por supuesto que a esto hay que sumarle la cantidad de personas desaparecidas, y allí hay muchas diferencias. Me parece que en el tema de los desaparecidos es donde más discrepancia hay. Yo he podido encontrar datos que van desde los 7,000 hasta los 15,000 desaparecidos como mínimo. Esto quiere decir que si tomamos el dato menor, 70,000, y tomamos los 7,000 del dato menor de los desaparecidos, pues esa sería una cantidad base para poder medir el impacto en vidas a la sociedad salvadoreña y el daño que se le generó a esa generación. Esos son los datos que yo he podido investigar, registrar, y que me parece que es el dato como más aproximado, con mucho respeto por las familias víctimas, porque cuando hablamos de estos datos estadísticos, cada uno de esos registros tiene nombre. Y en el tema de los desaparecidos es un drama humano. Y si nosotros los comparamos con los desaparecidos del 2010 al 2019, que son del conflicto generado por las pandillas criminales, que ese es, digamos, sí es un dato y es un tema sobre el cual yo sí investigué. No me considero la persona más adecuada para hablar de desaparecidos en el conflicto armado. He leído, he investigado, pero no ha sido un motivo de mi estudio, porque considero que llevaba la desventaja de no poder haber dispuesto en ese momento. Yo era un adolescente y un joven cuando se desarrolló el conflicto armado. Recuerdo muy bien los toques de queda, recuerdo muy bien con mi abuela en el centro histórico de San Salvador cuando se enfrentaba el ejército o fuerzas del orden con la guerrilla del FMLN, y ahí uno tenía que o pegarse a los muros o tirarse a la calle, pero llegó a normalizarse y a naturalizarse tanto que a los 5 o 7 minutos que finalizaba ese enfrentamiento o tiroteo, como le decía la gente, seguíamos la actividad normal. Pero en el caso del conflicto armado, me parece que hay muy pocas personas que se han dedicado a un estudio y a una investigación muy rigurosa. Para ir cerrando lo que es la parte esta del siglo pasado, acerca de la violencia y los homicidios, tuve la oportunidad de estar fuera del país hace muchos años, y estando en Alemania me preguntó un español: ¿y ustedes son católicos? Un porcentaje en El Salvador sí son católicos. ¿Y ustedes por qué matan sacerdotes? ¿Por qué matan jesuitas? ¿Por qué desaparecen y torturan a la gente? Yo no te puedo dar esa información porque no desconozco muy bien realmente lo que en el pensamiento de los violadores de los derechos humanos está sucediendo, pero es la frágil democracia que tiene nuestro país. Entonces, para ir finalizando esta parte, esa es prácticamente las preguntas que nos hacen: ¿por qué en El Salvador hay tanta violencia? Ha habido tanta violencia y todos se quedaron callados y no decían nada. Y los que salían huyendo prácticamente, corriendo desesperados para que no les pasara nada, eran los que llevaban el eco de las injusticias que se estaban cometiendo. Esta cuestión de ser un país demasiado beligerante, como dicen algunos, violento, como dicen otros, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Estamos cambiando o estamos destinados a seguir lo mismo, doctor?
Bueno, me parece que usted pone en el debate uno de los temas que desde mi punto de vista hay que brindarle mayor taller en este momento a la sociedad salvadoreña para poner un alto y aprovechar algunas condiciones que nos ofrece este momento. En primer lugar, vimos y expuse lo que es mi criterio y mi pensamiento sobre que no hemos podido avanzar hacia una cultura de paz y de sana convivencia. No tenemos amor por el más próximo. Luego, el segundo elemento que me parece muy interesante de agregar, sumado a la consulta que le hacían sobre el tema de la fe o de las religiones, es que durante muchos años nos hemos jactado que más del 90% de la población somos cristianos. Y el debate ha finalizado o siempre se limita a que si los cristianos católicos son más o los cristianos evangélicos son más. Y cuando una casa encuestadora favorece a una de estas denominaciones, como que hay una alegría. Pero la pregunta que yo siempre me formulo es, ¿por qué si se dice y se profesa que el 90% como mínimo de la población salvadoreña tiene una fe en Jesucristo, por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay tantos delitos? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué la cantidad de iglesias? Le voy a proporcionar el dato que sí me consta. Y esto es una investigación que yo desarrollé la década anterior sobre las iglesias cristianas evangélicas. En el Ministerio de Gobernación en aquel momento había más de 7,000 iglesias cristianas evangélicas registradas ante el Ministerio de Gobernación. Y se estimaba en aquel momento que las que no tenían legal registro duplicaban o triplicaban esta cifra. ¿Se puede usted imaginar esta cantidad de iglesias sumadas a las iglesias católicas y a las de otras denominaciones donde se predica la figura de Jesucristo o la figura de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Realmente ha sido un trabajo inefectivo que no se refleja en la comunidad, que no se refleja en la sociedad. Aquí tenemos esposos, padres de familia que asisten a cualquiera de esas denominaciones y que llegan la esposa o la compañera de vida a reportarle al sacerdote o al pastor que su esposo la está maltratando, que le está pegando, que está ejerciendo violencia intrafamiliar o violencia contra ella como mujer, y el consejo es que siga aguantando. Y incluso le recitan versículos cuando saben de que ese hombre está ante un eminente delito, porque este hombre se convierte en un pilar financiero de esa obra, sea de cualquiera de los bancos. Ya no podemos continuar permitiendo. Me parece que las iglesias cristianas, cualquiera que sea la denominación, están en deuda con la sociedad salvadoreña, porque la crítica ahora es que tanto los sacerdotes como los pastores se dedican a vivir una vida en la cual los beneficios solo son para ellos, sus familias y el séquito que les rodea. Necesitamos que los pastores y los sacerdotes prediquen desde los púlpitos mensajes que tengan un efecto en erradicar la violencia intrafamiliar, la intolerancia, que puedan generar un respeto hacia las autoridades. Pero ¿qué es lo que tenemos los domingos y los días de semana cuando hay reuniones en cualquiera de estas iglesias? Sonido a alto volumen y respeto a las calles, tapando cocheras, generando un mal testimonio de un Dios que se predica al interior del púlpito. Este tipo de incongruencias no deben de continuar. Y sé que esto genera malestar en líderes de las iglesias cristianas, pero es la realidad. Si ellos no ayudan a desarrollar una cultura de paz, de sana convivencia, y que esos principios que se predican desde los púlpitos no aterrizan
y las estadísticas y los datos no disminuyen de la violencia intrafamiliar y de la violencia comunitaria, nuestra fe es muerta y nuestra fe no se está reflejando en el estilo de vida de la sociedad salvadoreña. Yo aprovecho este canal con cobertura nacional e internacional a través de los cables, a través de las multiplataformas de redes sociales, a los sacerdotes, a los pastores, a las juntas directivas, a los cónclaves de estas iglesias, que reflexionen sobre el tipo de mensaje que necesita la sociedad salvadoreña en este momento. Hablemos de los grandes héroes de la Biblia, hablemos de las grandes mujeres de la Biblia, pero démosle también una aplicación práctica para el diario vivir, y me parece que entonces sí vamos a comenzar a valorar el tipo de congregación y el tipo de fe que dice profesar la sociedad salvadoreña. Voy a expresar lo siguiente después de lo que usted ha dicho y me rememora lo que el fallecido y reconocido abogado, doctor Nelson García, me expresó en una conversación que tuvimos, no en televisión, y hago uso de las palabras de él, porque lo vi que estaba herido y le pregunté que qué le pasó. En su bufete se entró una persona de unos 30 años y él no se había dado cuenta que estaba ahí con él y le tiró encima para matar al doctor García. Él luchó y como pudo le quitó un cuchillo que llevaba, el hombre salió corriendo y el doctor salió herido. Y él reflexiona, el doctor García, se lo estoy diciendo que esto sucedió hace como 2 años. Me dice el doctor García: yo le quitaría a la bandera de El Salvador Dios, unión y libertad, y le pondría sálvese quien pueda. Esta situación en el país, me dijo, está muy delicada, me lo dijo en aquel entonces. ¿Cómo se puede proteger a la población de esta situación? Es necesario la educación, es necesario crear más empleo, es necesario que las condiciones de vida de los salvadoreños cambien para que la mentalidad del delincuente también cambie y que los centros penitenciarios, a la hora de que salgan de ese centro penitenciario, salgan con una mentalidad totalmente distinta o salga un criminal. ¿Cómo hacer eso, doctor? No, la opinión que yo puedo emitir desde este programa y con alta responsabilidad es desde la ciencia criminológica, que es la que yo conozco, la que he estudiado y que me dedico a investigar, y además la criminología es mi pasión, es un estilo de vida para mí. Y una de las mejores situaciones que me ha ocurrido en la vida fue encontrarme con esta maravillosa ciencia, porque me ha permitido ir encontrando respuestas. Por cierto, yo comencé a estudiar criminología porque en una entrevista de televisión, iniciando el presente siglo, un presentador me hizo la pregunta y yo no tenía la respuesta. Y era sobre por qué la sociedad salvadoreña era violenta. Más de casi 20 años después, usted, licenciado Arévalo, me ha hecho la misma pregunta. Y yo le puedo decir ahora que he podido tener una aproximación quizás a un 50% de esa respuesta. Y la otro 50% trato de investigarla y trato de encontrarla día a día. Por cierto, quiero compartirle que estoy escribiendo en este momento, ya tengo varias semanas de estar por momentos, espero avanzar en estos días de vacación, una aplicación de una teoría criminológica que para mí aplica a la realidad en este momento, y es la teoría de las ventanas rotas, que fue aplicada en aquel momento por un grupo de especialistas de las ciencias sociales, dentro de ellos, por supuesto, criminólogos, porque las grandes respuestas de las sociedades, las grandes respuestas y soluciones vienen desde la criminología, en la prevención. Por eso creo firmemente en la educación desde el momento del embarazo. Por eso me satisface mucho ahora observar cómo han cambiado los tiempos.
y cómo ahora los hombres, a través del sistema nacional público del Ministerio de Salud y de toda su red nacional, con el apoyo del CONAPINA y con el despacho de la primera dama, doctora Gabriela de Bukele, ahora se le permite a los hombres estar involucrados desde el momento de los controles del parto, llegar al momento del parto, estar presente en ese momento y que ambos padres reciban a su bebé, y luego que ambos padres estén en ese proceso de 3 o 4 meses involucrados en los primeros pasos, en las primeras convivencias que va a tener este bebé. La neurocriminología y las neurociencias son las nuevas tendencias criminológicas, y allí uno aprende cuál es la relevancia de nuestro cerebro. No hay computadora que esté en TVO que pueda estar cerca de lo extraordinario que es nuestro cerebro. Justo acá, detrás de la frente y de las cejas, nosotros tenemos el lóbulo frontal, que es donde están las emociones, la voluntad, las decisiones. Aquí nosotros tenemos conciencia en este lóbulo frontal del bien y del mal. Tomamos las decisiones. Y a través de las neurociencias y la neurocriminología hemos podido comprender la relevancia de la educación en la primera infancia, la necesidad de padres significativos. Es que aquí hemos tenido el colmo de tener hijos e hijas pandilleros y pandilleras que son hijos de pastores, porque los pastores se dedicaron a servirle a su iglesia, a su congregación, y descuidaron a sus hijos y a sus hijas. Por lo tanto, lo que necesitamos es hacer este cambio, volvernos padres significativos, padres para toda la vida, que tengamos la capacidad de ser ejemplo. Y usted me decía, mire, ¿cómo hacemos para que no se repita la historia? ¿Y cuál es el momento? El momento para mí es ahora. Ahora que se está combatiendo la corrupción y la impunidad de los delitos. En el delito de homicidio, prácticamente el 2024 está con 0 impunidad en los delitos de homicidio intencional que se han cometido. Y durante el año 2023, el Gabinete de Seguridad nos brindaba en las primeras horas del 2024 el reporte donde decía e informaba a la nación y al mundo que El Salvador había cerrado con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero también el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Héctor Gustavo Villatoro, manifestó con el señor fiscal general cómo cerraba el país en la tasa de impunidad. Ahora me parece que estamos en el momento de comenzar a establecer el orden en el país. Y cuando yo le vinculo y le puedo dar un pequeño anticipo del escrito que yo estoy haciendo en relación a la teoría de las ventanas rotas y el caso de estudio de El Salvador en este momento, es que esta teoría nos indica que cuando hay orden, seguridad, limpieza, cuando reparamos lo que se arruina en el momento, las probabilidades y posibilidades de entes patógenos que generen delincuencia y criminalidad prácticamente no existen. Por lo tanto, me parece que regreso a la educación, regreso al factor de la familia. Por supuesto que la escuela, la iglesia, la comunidad son un excelente complemento. A mí me agrada y me satisface mucho el giro que se está brindando desde el Ministerio de Educación a la jornada escolar, a la currícula, a la malla curricular y
cómo se está tratando de implementar en la parte vespertina programas de principios y valores para la vida, porque no solo los libros nos van a sacar adelante, necesitamos otro tipo de aspectos en este proceso de enseñanza-aprendizaje que le permita a la nueva generación romper con este tipo de problemas de impunidad, de falta de respeto hacia la autoridad. Me parece que nos falta mucho avanzar sobre el respeto a la Policía Nacional Civil, que es la encargada y la atribuible de la seguridad pública y ciudadana. Y en esta labor también la acompaña de una manera invaluable la Fuerza Armada de El Salvador. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos también a conversar en la siguiente sección que vamos a tener acerca de la publicación que hace el presidente de la República, cómo están los homicidios y algunas otras explicaciones que están. Vamos a hablar también de lo que ha sido, de la cantidad de personas capturadas y también de los homicidios y cómo está el país. Pero antes vamos a colocarle una publicación que tiene que ver con el desarrollo académico y los seminarios que anda dando el doctor Sosa. A ver, póngame la pantalla número 3. Dice lo siguiente en la primera publicación. Quiero dar lectura para que también se den usted por enterado qué es lo que va a estar haciendo en estos días. Dice femicidio, 13 de abril, de 10 a 12. Este es un evento interesante que desde ya está invitado. Cuando vengamos de la pausa, el doctor les va a explicar qué significa esto que se está publicando en las redes, pero también hay otra publicación, póngamela, que es el enfoque criminológico y victimológico del suicidio en El Salvador, la relevancia de las redes de apoyo en la prevención, doctor Ricardo Sosa. Esta es la entrada gratis, es del 11 de abril del 2024, de 10 a 11:30 am, auditorio doctor HC, Sergio Amílcar Carranza. Bueno, de esto vamos a estar hablando y también de las publicaciones del presidente de la República. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Controversia, programa de opinión.
Nacional. Controversia. La verdad a fondo. Bueno, estamos conversando con el doctor Sosa. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a abrir los espacios para que usted pueda hacer alguna pregunta, algún interrogante, alguna opinión acerca de lo que estamos conversando con el doctor Sosa. Estamos en Semana Santa también y esta entrevista es que nos sirve para reflexionar acerca de lo que está sucediendo. A ver, doctor, usted va a tener unas actividades y la gente lo escucha para saber qué es el manejo que se hace y qué es lo que usted explica acerca de esta profesión tan importante que es la que usted maneja. Cuéntenos. Muchas gracias, licenciado Arévalo, por la oportunidad que me da de poder difundir parte del trabajo. Tenemos una intensa actividad académica nacional e internacional. El primer afiche que usted publicaba es sobre un evento para la Asociación y el Instituto de Criminología de Portugal, del cual soy docente e investigador. Una de dos asociaciones de las más creíbles y confiables en criminología en Europa. De igual manera, ellos tienen otras alianzas importantes con gremiales y asociaciones criminológicas en Europa. Y este tema lo vamos a exponer a solicitud de ellos, ya que en este momento Europa está teniendo una escalada en asesinatos de mujer. Y usted tuvo algo de dificultad para leer la palabra femicidio. Y esto me permite exponer y tratar de orientar y de educar a todos los televidentes y cibernautas. El femicidio es el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer, por motivos de odio. Es este hombre, usualmente por una conducta machista y una formación patriarcal, odia lo femenino. En El Salvador, lastimosamente, los legisladores entre el 2010 y el 2011 no pudieron atender los consejos y las sugerencias que se le formularon. Y en esta parte voy a hablar específicamente de mi persona. Yo llegué a las diferentes comisiones que se conformaron en ese momento previo al surgimiento de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia en El Salvador, conocida como Ley, y se aprobó prácticamente íntegro lo que organismos y personalidades internacionales vinieron a exponer. Había una necesidad, eso no se puede negar, pero siempre mantuve mi posición, que no se le tenía que nombrar como feminicidio, porque el feminicidio, a diferencia del concepto que acabo de proporcionar de femicidio, establece la negligencia o la complicidad del Estado y de sus autoridades a investigar este tipo de asesinatos. Se cometió ese error desde mi punto de vista y lo hemos pagado caro, porque ahora periodistas, medios de comunicación, analistas de opinión, hasta los famosos influencers, ahora a todo le denominan feminicidio y contaminaron el espíritu del cual fue creado la palabra feminicidio, que proviene de la raíz etimológica femicide. Así que este auge de asesinatos de mujer que está experimentando en este momento Europa lleva a la asociación a exponer la necesidad de cómo se puede manejar los conceptos técnicos, académicos, científicos y el proceso de la investigación especializada para casos de femicidio. Así que esta es una conferencia sin costo y las personas pueden ingresar a mis multiplataformas de redes sociales y allí van a encontrar el enlace para conectarse el próximo sábado 13 de abril en horario matutino, horario vespertino en Europa.
A ver, yo quiero solamente en la parte esta, femicidio es lo correcto, feminicidio no es lo correcto. ¿Cómo se podría interpretar a la luz de lo que estamos en la información y que debemos divulgarla? Porque después le voy a hacer otra pregunta también acerca de esto. Licenciado, en El Salvador es el único país en el mundo donde se le denomina al femicidio feminicidio, para que usted comprenda, y nuestros amigos televidentes y cibernautas, cómo estuvimos siendo administrados y gobernados en el pasado, por ocurrencias, porque a los funcionarios de ese momento se les ocurría aceptar dinero a cambio de aprobar legislaciones. Y esto se lo puedo decir con mucha certeza porque le reitero, fui parte de la comisión técnica. Por cierto, la palabra de los pocos hombres que estábamos ahí no era tomada en cuenta, porque decían que nosotros no teníamos que estar ahí porque éramos agresores de las mujeres, concepto que permanece hasta este momento en las organizaciones feministas, que los hombres que estamos sensibilizados y que estamos tratando de aportar para la erradicación de la cultura machista no se nos permite participar. Pero allí le ofrecieron al gobierno de turno de ese momento, le ofrecieron muchos millones de dólares a cambio que esa ley fuera aprobada de manera íntegra. Y allí está, en la ley especial para una vida libre de violencia en El Salvador para las mujeres, ahí está el nombre de esos legisladores que aprobaron esa ley. Así que ahora vamos a lo legal, a lo jurídico. Es que en El Salvador hay que denominarle por el momento feminicidio, pero ya sabemos que esa ley se refiere a lo que en el mundo se le denomina femicidio. Me parece que después de su entrada en vigencia en el 2011 al 2024, desde mi punto de vista, se debe de hacer una nueva ley que incorpore la terminología correcta, que actualice esta violencia machista patriarcal, porque por eso se establece que es contra la mujer, porque es como que yo me apoye en una pared y haga esta fuerza. Es un ejercicio debidamente consciente de maltratar y de un odio hacia lo femenino. Espero yo que la nueva legislatura realmente pueda hacer un estudio técnico, científico, académico y jurídico sobre esta ley y que puedan realmente adecuar la ley y actualizarla a la situación y a la tipología presente en el 2024 en El Salvador. Voy a hacer una reflexión de lo que usted acaba de mencionar. Expresó acerca de la violencia de género y los entendidos de esto. Bueno, usted lo acaba de decir, de que hubo esa reunión y hubo mucha cantidad de dinero para que esto se aprobara íntegramente así como lo querían. Y los que están en esta otra parte, que son los que dicen que la violencia de género no existe, maltrata el maltratador, viola el violador, mata el asesino. La violencia de género no existe, existe violencia del hombre con la mujer, porque si todos fueran hombres, dicen, todos los hombres matarían a sus hijas, a sus esposas, a sus madres, y no es así. Mata el asesino, viola el violador. Dicen los entendidos de esto, y esta cuestión es de comenzar a discutir, pero este es otro tema. Quiero colocarle a usted la publicación número 6 del presidente de la República. Dice el presidente acerca de esto que está sucediendo, y lo vamos a traducir al español, y dice: acaba de publicar las tasas de homicidio de América Latina para el 2023, colocando a El Salvador en el último lugar de la tabla. Alerta de spoiler: la tasa de homicidio para el 2024 lleva una tendencia aún más baja, dice. Y bueno, ahí está la gráfica, pero hay una gráfica mejor, que es la que sacamos, la segunda gráfica. Ahí está, si me le puede darle un acercamiento, un zoom a la publicación, para que veamos dónde se encuentra El Salvador
Y los primeros que están en Ecuador, Haití, Honduras, Venezuela, Colombia, México, Guyana, Brasil, Costa Rica. Bueno, que pensaba que Costa Rica era un país tranquilo, de paz, pero tiene 17.3, Guatemala 16, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Uruguay, Nicaragua, Paraguay, Chile, Perú, El Salvador 2.4. Así nos encontramos hasta el día de hoy. ¿Y cuál es su reflexión acerca de esto, doctor? Licenciado, no sé si me permite unos segundos sobre el cierre que usted hizo sobre el tema de género. Por supuesto, cuente. Quiero decirle de que este es un tema que se escucha, que se estudia y se investiga desde la ciencia forense. Por supuesto. Desde el cual la criminología, la criminalística y la medicina legal forman parte de la ciencia forense. Esto no es como se ha confundido de la denominada ideología de género. Este aspecto también se revisó entre el 2009 y el 2012. Lo que sucede es que en aquel momento, lastimosamente, la influencia del gobierno y de la Asamblea Legislativa era del FMLN. Y allí, lastimosamente, no se podía encontrar personas talentosas, personas académicas, personas brillantes. Lo que se tenía allí era un grupo de diputadas y diputadas prácticamente que ponían su ideología, incluso de la línea izquierdista, de por medio en este tipo de situaciones. Y más que el debate entre la violencia del hombre hacia la mujer, comenzó a tratarse de introducir el tema de, en aquel momento, los grupos, la población LGTBI. Todavía no estaba Q+. Hasta ahí se llegaba en ese momento. Entonces, desde entonces, se ha mezclado y se ha malinterpretado por desconocimiento que cuando se habla de género, se está hablando de esta población LGTBIQ+. Así que en otro programa, si usted gusta, yo puedo brindar una orientación sobre esta problemática, pero la violencia existe del hombre hacia la mujer y esa es la que está regulada en El Salvador mediante una ley especial. Es del hombre, es del hombre de la mujer hacia a la mujer, pero no de género, Es del hombre hacia la mujer, pero no de género. Es del hombre hacia la mujer, así está, y yo quisiera que leyeran los considerandos de la ley. En segundo lugar, quiero aclarar de que cuando estamos en este tipo de programas, siempre comienzan a escribir algunas personas en las redes sociales y dicen, yo conozco el caso que es al contrario, que la mujer le pega al hombre, que la mujer ejerce violencia contra el hombre, que la mujer ejerce violencia patrimonial contra el hombre. Sí, esa también está regulada, está en la ley y se desarrolla en los tribunales. Y la mayoría de hombres que van y denuncian en sede judicial ganan los casos. Pero por vergüenza, por mitos, por tabú y por el mismo machismo, estos hombres no denuncian. Así que es bien interesante esa temática. Solo permítame, ¿sí? Porque se me viene a la mente un caso que está sucediendo. Es una situación tan delicada de una jueza que está pasando una situación bien difícil con un trabajador de la Corte Suprema de Justicia, y ella ha recurrido a todas las instancias y a los magistrados de la Corte Suprema para que le ayuden a resolver un problema de ese trabajador aquí en San Miguel. Esto no he encontrado el eco de los magistrados, sí el eco de los jueces que están con ella, porque ha habido una violencia del hombre con la mujer, con la juez. Entonces esta situación se complica porque si no se le pone paro a esta situación que está viviendo la jueza aquí en San Miguel con este trabajador que es de la Corte y por cierto está inscrito en uno de los sindicatos de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema de Justicia, se puede complicar más adelante. El problema es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no le han puesto atención al problema que está pasando la jueza aquí en San Miguel. Solo eso quería recordar. A ver, ¿estaba usted, doctor? Bueno, me parece que esta gráfica de esta entidad
es la primera publicación técnica que se está generando en el mundo sobre la tasa de homicidios. Hace unas semanas se publicó en un medio principalmente que cubre la zona de América Latina una tabla y un ranking de países. Lastimosamente, hay que decirlo, hay muchos periodistas y hay medios de comunicación que se dedican a publicar desde la década anterior las ciudades o las capitales más violentas del mundo. Eso no tiene ningún efecto criminológico, no es técnico, es un aspecto prácticamente para buscar fondos, porque sí se encuentran recursos en organismos, en entidades que patrocinan este tipo de estudios, de publicaciones y de investigaciones, pero es bien interesante, ahí no hay ningún criminólogo, ahí no hay ningún experto en seguridad, ahí lo que tenemos son periodistas, y un periodista, por muy especializado que existan, y los hay en América Latina, en el continente americano y en el mundo, hay periodistas, hombres y mujeres, que realmente han hecho una carrera y una especialidad de cómo reportear, de cómo, y cuando digo reportear es ir a territorio, entrevistar, buscar fuentes, buscar declaraciones, encontrar algún tipo de escrito, a través de sus diferentes fuentes obtener información oficial y cubrir una nota periodística o un reportaje. Este reportaje usualmente es extenso, puede tener de 8 a 15 páginas de papel bond si usted las imprime, si es un medio digital. Este tipo de investigaciones tienen deficiencia en la técnica, porque no siguen una técnica criminológica, sino que lo que hacen es brindar un dato y a ese dato le ponen una historia o varias historias. Esa publicación que surgió hace unas semanas, donde El Salvador ocupaba el primer lugar, carece de mucha credibilidad. Hay muchos datos ahí que no son ciertos sobre la tasa de homicidios que se publicó en este medio. Pero ¿qué es lo que sucede? En países en América Latina se copia, se pega, se replica y se difunde a través de multiplataformas, de redes sociales, y se atribuye un determinado ranking y se le dice: usted es lo más violento del mundo o usted está en tal posición. Esta publicación que hizo acotación el señor presidente es de un organismo confiable, es de una casa alemana donde existe un equipo multi e interdisciplinario, tiene toda credibilidad y sus bases son altamente confiables y creíbles. El Salvador aparece nuevamente con la tasa que es 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Disculpe, licenciado Arévalo, ese dato no lo obtuvo el periodista, no lo obtuvo un periodista especializado, no lo obtuvo un reportero, no lo obtuvo el medio, se lo brindó el Gabinete de Seguridad Ampliado de El Salvador, porque es el único país en el mundo que publica el 3 o el 4 de enero su tasa de homicidios con la cual ha cerrado el año anterior. No existe otro país en el mundo que tenga este ejercicio. Así como también no hay ninguna policía en el mundo, solo la de El Salvador, que informe los homicidios diarios. Me parece que estos son de los temas que denotan la transparencia con la que actúa el gobierno, porque la Policía Nacional Civil depende del órgano ejecutivo en El Salvador, del señor presidente de la República
estratégicamente y políticamente del mando estratégico del ministro de Justicia y Seguridad Pública y la parte de la dirección y las operaciones de un director general. El que el gobierno de El Salvador y que la Policía Nacional Civil entre el minuto 1 y el minuto 10 de cada siguiente día informe a la nación de cuántos homicidios intencionales se registraron el día anterior, es un ejercicio inédito, no lo tiene ninguna otra policía, porque las redes sociales de las policías en términos generales son para difundir prevención, para difundir trabajo en la comunidad en beneficio de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Señor presidente Bukele mantiene esta estrategia de informarle a la nación y al mundo cómo va y le pone y le mide el pulso a la nación en violencia homicida. Es más, estas páginas de periodistas a todo homicidio dicen y se registraron X muertes violentas. Por eso le demuestro que por mucha experiencia que tenga un periodista, no es criminólogo, no es criminóloga, porque hay que sacarle del error. Las muertes violentas no solo son los homicidios intencionales. Y nosotros leemos cada día en diferentes medios de comunicación, impresos y digitales, que se refieren a muertes violentas únicamente al homicidio intencional. Un grave error. Lo que pasa es que, a ver si me da la palabra, doctor, lo que pasa es que el periodista debe de siempre dar la fuente. No puede hablar en primera persona, porque si lo está hablando en primera persona, entonces ¿para qué le sirve la fuente? Tiene que informar siempre quién es el referente de él para darle información y cuál es la forma en que se le da, los motivos y la forma en que le da la información para decir, no lo dijo el doctor Sosa, que no fue muerte violenta, sino que fue muerte natural. Debería ser así. Me parece que yo le voy a decir un dato. Por lo menos del 2010 a la fecha, yo no he visto a ningún periodista de El Salvador en ninguna de las universidades donde se estudia criminología, criminalística o medicina legal. Creo que ese dato es más que lapidario del periodismo de El Salvador. O sea, si no se preparan, si no estudian, si no van a tomar un curso especializado o al menos un diplomado, no van a poder entender. Ahora, pues si ellos tienen la libertad de jugar a criminólogo, de jugar a profesional de las ciencias forenses, pero me parece que el periodista es eso, es periodista, no es un experto en seguridad. Y desde ese punto de vista, lo que tendría que hacer es, como usted bien lo dice, citar la fuente y llevar las voces de hombres y mujeres que le pueden afirmar o contradecir la publicación. Esto va con aquellos que manejan y que dicen que son youtubers, que son estas personas que informan desde su punto de vista, expresan su opinión. Estos son los que enredan a la población, me lo han dicho. Yo siempre he manifestado que como comunicador es necesario que el periodista no hable en primera persona, sino que se refiera siempre a la fuente, porque es la que tenemos como muestra de lo que se está haciendo. No se puede estar hablando de algo que se desconoce. Y la situación es que complican, desinforman a la población. Y no es el camino correcto para que la población esté enterada de qué es lo que está sucediendo. Yo leí una parte, y por eso que usted lo he invitado a este programa, porque usted es la fuente principal para que nos oriente de cómo está en el país en este tema que estamos abordando. Por eso lo hemos invitado a este programa. Yo le leí a usted en una de sus redes, y hay una publicación número 5, porque también quiero, por el tiempo que se nos está terminando, en la publicación número 5 usted difundió esta información y dice: la Asamblea aprobó con 67 votos a favor la vigésima cuarta prolongación del régimen de excepción. La votación se complementó con 4 votos en contra y 4 abstenciones.
Bueno, es necesario continuar con este proceso del régimen, doctor. Bueno, licenciado Arévalo, lo que estamos a prácticamente 72 horas es de registrarse 2 años completos de la aprobación del régimen de excepción, invocando el artículo 29 de la Constitución de la República de 1983. Ningún presidente desde 1989 a la fecha había invocado esa medida constitucional para combatir la violencia, la criminalidad, los delitos generados por las pandillas criminales, por las bandas organizadas, por organizaciones de crimen organizado transnacional, delincuencia común y de una cantidad de oportunistas que se aprovecharon de estas condiciones en las cuales entregó el legado, el FMLN, los 10 peores años, así como no es cierto que éramos seguros en el periodo del general Martínez, también le puedo afirmar que los peores quinquenios en la administración de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, de la defensa y la soberanía nacional, se lo lleva el FMLN. Y ahí sí, hay que aplicar a este tipo de periodismo donde atribuyeron a El Salvador el primer lugar y generaron una cantidad de crónicas, de historias, de testimonios, cuando convirtieron a El Salvador en campeones mundiales de homicidios intencionales, llegando en el año 2015 a una tasa de 106.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Así de brutal y de contundente. Ahora, lo que estamos experimentando en este momento es que por primera vez, licenciado Arévalo, en 202 años de república, El Salvador se ubica como el país con la menor tasa de violencia homicida en América Latina. Ya está demostrado y registrado por el dato oficial que ofreció el Gabinete de Seguridad Ampliado y que también publicó en su momento el señor presidente a través de sus multiplataformas de redes sociales. Ahora, lo que le voy a decir, lo firmo y es una responsabilidad mía y que no se lo ha escuchado a nadie en el país. El Salvador, desde mi punto de vista, ha superado a Canadá en el 2023 en la tasa de violencia homicida. Yo le tomo el pulso criminológicamente a todos los países de América y los más relevantes de los otros 4 continentes. Resulta que Canadá tenía 4 años al alza en la tasa de violencia homicida. Y la fuente oficial de publicación que ningún periodista ha consultado hasta este momento en El Salvador no muestra movimiento del año 2023. Y debido a la bendición de pertenecer a asociaciones criminológicas, yo tengo información. Y resulta que yo me comuniqué directamente con esta entidad. Y tengo las pruebas. Y me manifestaron que la tasa de violencia homicida de Canadá 2023 será publicada hasta el último trimestre del 2024. No me hace pensar nada que el 2023 rompió con 4 años de incremento en la tasa de violencia homicida de Canadá. Por lo tanto, Canadá lo que está haciendo es prolongando el anuncio oficial de decir que su tasa fue de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes y queda grabado en este programa 24 de marzo del 2024. Canadá va a salir registrando una tasa igual a la de El Salvador cuando no es cierto. Canadá
está ocultando el dato porque no quiere reconocer que El Salvador es el país con la menor tasa de violencia homicida en todo el continente americano. Y esto solo lo estoy manejando yo y lo firmo. Canadá no puede salir diciendo que tiene 2.3 de homicidio por cada 100,000 habitantes o menos. Al menos yo tengo los datos. Entonces, Canadá está ocultando, está esperando, está dilatando el reconocer el éxito de la política y de la estrategia de seguridad implementada por el señor presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad y el apoyo de la Fiscalía. Con esta introducción le respondo: si el hombre mejor y más informado en materia de seguridad es el presidente Nayib Armando Bukele Ortiz, que tiene toda la información de inteligencia y de contrainteligencia, que tiene su eslabón asesor en el gabinete, en los titulares del gabinete de seguridad, en el señor fiscal general de la República, está tomando la decisión de solicitar una nueva prolongación, que es el término correcto, para solicitar una nueva prolongación del régimen de excepción. ¿Quién soy yo para opinar sobre el tema? El régimen de excepción debe de llegar hasta cuando el señor presidente y el gabinete de seguridad, los titulares, que son los expertos en este tema, lo consideren conveniente. ¿Y por qué continúa la prolongación del régimen de excepción? Porque las pandillas criminales, sus colaboradores, sus homeboys, sus palabreros, sus dirigentes en libertad, los oportunistas y los grupos de poder que están alrededor de las pandillas todavía continúan tratando de masacrar y de hacerle daño a la sociedad salvadoreña. El presidente Bukele tiene todos los números y tiene toda la evidencia criminológica y victimológica para declarar que ha ganado la guerra contra las pandillas, como él le ha denominado. Si el señor presidente Bukele ha decidido no hacerlo, es porque él es el hombre mejor informado y no tiene prisa, porque me da la impresión que él quiere que esto sea sostenible en el tiempo y quiere que sea una transformación irreversible de la sociedad salvadoreña. Por lo tanto, el régimen de excepción, desde mi punto de vista, va a continuar hasta que el señor presidente le gire instrucciones al señor ministro de Justicia y Seguridad Pública que vaya a la Asamblea a ya no continuar una solicitud de prolongación y que el gabinete de gobierno, a través del informe que brinda mes a mes el gabinete de seguridad, y me imagino que en algún momento asiste el señor fiscal general de la República, establezcan lo que ellos han reiterado, que va a continuar hasta que se capture al último pandillero, y eso no ha ocurrido. Hay pandilleros que continúan huyendo, que continúan escapando, que continúan en la zona rural, que tratan de mantener la extorsión, que tratan de generar una mutación para atraer y seducir a adolescentes y jóvenes en diferentes sectores del país. Por lo tanto, desde mi punto de vista y apoyado en los informes que brindan los titulares del Gabinete de Seguridad y el mismo señor presidente, todavía no ha llegado el momento de la erradicación de la conducta criminal y delictiva de las pandillas criminales en El Salvador. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Vamos también a hablar acerca de que el presidente se ha ofrecido para ver la situación que se encuentra Haití,
las pandillas que están haciendo de esa nación. Vamos a hablar acerca de eso, pero antes vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Controversia, programa de opinión, con análisis. Análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo. Bueno, continuamos con el programa de controversia. Le invitamos para que comience a marcar nuestros números telefónicos. Ya van a aparecer en la pantalla de su televisor. Los números, usted puede comenzar a marcarlo y vamos a darle espacio para que pueda expresar opinión en el programa que tenemos hoy. Bueno, decía, hay una publicación que es la publicación número 8, voy a darle lectura para que también nuestro invitado, el doctor Sosa, nos explique. Es una publicación del presidente. Vamos a irnos a la traducción y dice, podemos arreglarlo, dice el presidente, pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir. Y usted ve lo que han hecho las pandillas, han hecho, prácticamente se han tomado todo el Estado, como se dice. Es una situación tan triste y lamentable que se pierde el Estado de Derecho en una nación tan importante como la es Haití. ¿Qué es lo que piensa usted, doctor, acerca de esto? Bueno, nuestros hermanos haitianos viven en un verdadero caos y anarquía en su país. Esto tiene muchas aristas de donde analizarlo. Aquí hay factores de seguridad nacional, de defensa nacional, de soberanía nacional,
y por supuesto aspectos criminológicos y victimológicos. Esto es lo que sucede cuando estos grupos de las pandillas criminales no se les enfrenta desde sus inicios, desde sus orígenes. Eso fue lo que pasó en El Salvador. En 1992, cuando vinieron los primeros 2 vuelos con pandilleros deportados de Los Ángeles con antecedentes penales y criminales, se les dijo: pasen adelante, porque ustedes no han cometido delito en territorio salvadoreño. Y desde entonces, ningún gobierno, ninguna asamblea legislativa, nadie en el órgano judicial fue capaz de brindar una alternativa de solución para poner orden y aplicar la ley, que mediante ideas creativas y soluciones tecnojurídicos pudieran proporcionar una herramienta que brindara una oportunidad para que este germen no prosperara. Este es un factor criminógeno, un factor patógeno que encontró con las pandillas criollas salvadoreñas. Venían estos tipos, los veían como dioses y comenzaron a reclutarlos y comenzaron a organizarlos. Esto sucedió aproximadamente entre 1992 y 1997-98. Luego ya viene el origen del odio, que fue el que sembraron estas cabecillas. Doctor, si me permite, tengo una llamada, ya rato la tengo y quiere decirle algo. A ver, buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Se encuentra con nosotros todavía? Vamos a darle espacio para que pueda preguntarle a nuestro invitado. Si no se encuentra, pues seguimos con la reflexión del doctor. Buenas noches, ¿se encuentra con nosotros? Bueno, continúe, doctor Sosa. No idearon, no tuvieron ideas creativas, no tuvieron la capacidad, no tuvieron la técnica, mucho menos la decisión y la voluntad de hacerlo. Solo decían: es que mire, es que ellos no han cometido delito en El Salvador. Luego organizan la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 y comienzan a sembrar el odio entre salvadoreños, entre estas 2 pandillas. Ya entre el 2001 y el 2003 tenemos evidencia clara de los múltiples delitos y crímenes que estaban cometiendo ya desde hace varios años. Y llega el tema de la extorsión al transporte público de pasajeros. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que el fenómeno de las pandillas criminales en Haití tiene algunas variables, tiene algunas circunstancias diferenciales, estudiando también, digamos, el máximo referente o rostro visible en este momento de lo que se ha denominado esta alianza criminal de Vivir Juntos. A ver, doctor. Vivir Juntos está conformado por 9 pandillas, por 9 grandes organizaciones que se oponen al gobierno del primer ministro. Si me permite, doctor, para mientras. Buenas noches, pregúntenos. Escuchamos su pregunta, cuéntenos. ¿Creen ustedes que con la ley de excepción van a agarrar a todos los pandilleros? Con esa ley y sin esa ley ya no van a seguir agarrando pandilleros. ¿De dónde nos habla? Buenas noches, ¿de dónde nos habla? San Marcos. San Marcos, que con esa ley se puede agarrar a todos los pandilleros. Esa es su pregunta. Bueno, ya le van a responder. Ya le van a responder. Gracias por estar con nosotros. Continúe, doctor, le escuchamos. Le voy a responder al amigo para no perder la idea. Sí. Muchas gracias por la llamada, estimado caballero, desde San Marcos. El distrito ahora de San Marcos. Sí. El régimen de excepción, el decreto del régimen de excepción no es el que permite las capturas de los miembros de las estructuras de las pandillas criminales. El régimen de excepción lo que permite en este momento es 2
garantías que están limitadas para usted, para mí y para toda la población. Y es sobre las dos condiciones que se establecen sobre el plazo para presentar el requerimiento. No es de 72 horas, sino que es hasta de 15 días. Lo pueden hacer en el día 6, lo pueden hacer en el día 9, en el día 12º, en el 14º o en el 15º. Esa es la primera condición. Y la otra es las comunicaciones, las telecomunicaciones pueden ser intervenidas para el proceso de investigación y los actos iniciales de la misma investigación. Esas son las dos garantías que tenemos restringidas. Como usted puede ver y puede escuchar, no tiene nada que ver con el tema de la captura. El proceso de la captura, la Policía Nacional Civil lo está ejecutando como lo ha hecho siempre. Es al momento de la detención que el plazo se corre por la cantidad de personas que están siendo procesadas y que se abre el expediente en sede judicial. Así que me parece pues que espero aclararle con esta respuesta su pregunta, porque no está vinculada a lo que es la captura dentro del régimen de excepción. ¿De dónde nos habla? Buenas noches, ¿de dónde nos habla? De Antiguo Cuscatlán. Sí, de Morazán. No, Antiguo Cuscatlán. Antiguo Cuscatlán, cuéntenos. Sí, buenas noches, doctor Sosa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que se debería de implementar una política pública por parte del Estado con relación a los hijos de estos pandilleros que son niños y adolescentes que han crecido bajo el enfoque de la pandilla? Porque estas personas que son menores de edad o inimputables, por decirle algo, ¿cuál sería la política cuando ya se han capturado la mayoría de los pandilleros, pero esté este nicho de niños que han crecido viendo el actuar ilegal de sus padres y que ellos consideran que esa conducta es la correcta, aunque no es la correcta únicamente? Bueno, ya le va a responder. Voy a leerle también algo que nos acaba de llegar, que es la publicación número 10. Le voy a lectura porque quiere la persona que lo envió, quiere que se le dé lectura y que lo ponga en la pantalla. Dice, a ver, póngame en la pantalla la publicación número 10, a ver si la tiene lista. Voy a darle lectura. ¿Está lista todavía? ¿No está lista? Bueno, tenemos llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? ¿Aló? ¿De Santa Tecla? Santa Tecla, cuéntenos. ¿De Santa Tecla? Bájele volumen a su televisor y háblenos por teléfono. Fíjese que yo tengo... La pregunta es porque se dieron los resultados que después de los acuerdos de paz, o sea, después del conflicto armado que hubo en el país, no se le dio una debida atención a los hijos de las personas que participaron en el conflicto armado en mención y que del cual... Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no le baja el volumen a su televisor y vamos a dejarlo aquí. Ya tenemos más o menos la idea de la señora. Le decía acerca de... ¿Se entendió la idea? Bueno, hay una publicación, no sé si la tiene lista. Bueno, también tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Con gusto le escuchamos. Se le cayó. Bueno, tenemos una publicación, quiero darle lectura porque de lo que se habló, doctor, dice sobre esta alza de feminicidio, si se puede cuestionar la eficiencia de la ley para una vida libre de violencia contra la mujer.
que fue vendida como una panacea para evitar la violencia contra la mujer y no se ha visto esos resultados. Por lo que esa ley debe reformarse y derogarse y hacer desaparecer esos tribunales especializados que están más que todo para promover la ideología de género, pero no para prevenir la violencia contra la mujer. Así dice la publicación. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Con gusto, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, cuéntenos, bájele el volumen a su televisor. ¿Se encuentra con nosotros? Buenas noches. Buenas noches. Óigame, le hablé antes, pero se me cortó la llamada. Cuéntenos. Porque me decían que no tenía volumen. Mi pregunta es que qué sucede con esos hijos que quedaron, digamos, en la orfandad, huérfanos de padre y madre, que ya sea del bando de los guerrilleros y del otro bando de la Fuerza Armada. Hago esta mención porque yo estuve de alta y viví en cierta forma ese tiempo tan terrible y horrible que para mí fue espantoso encontrar cuerpos mutilados, ya sea de soldados civiles o de ya sea de guerrilleros o de civiles. Entonces ahorita estamos casi se puede decir en la misma situación de que estas personas que están en prisión han dejado a sus hijos en la orfandad y a esto se les debe de orientar o canalizar su mente para que no vivan o repitan lo de sus padres. Esa es una moción para que se tome muy en cuenta de parte del gobierno central para tomarle, importancia, más que todo en los sectores donde se dio más, protagonismo en este aspecto. Buenas noches. Buenas noches a usted. Vamos a recibir la última llamada telefónica. Si la tenemos, con gusto le damos espacio para que nuestro invitado responda. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, quiero opinar. Cuéntenos. Bájele volumen a su televisor, por favor, para que no tengamos ese tiempo atrasado. ¿Puedo hablar ya? Sí, cuéntenos, diga. Buenas noches. Quiero felicitar al criminalista, ¿verdad?, Ricardo Sosa, porque se informó muy bien. Le llama una señora de 78 años de aquí de Izalco. Sí. Y nuestra mamá estaba chiquita cuando pasó el alzamiento que hubo y la masacre que vino a hacer el ejército aquí a Izalco. Aquí nosotros podemos darle más información si usted quiere, porque estamos bien informados de todo lo que sucedió en ese tiempo. Así es de que mis felicitaciones, porque ha estado acertado, pero le falta un poquito de información que no le han dado. Muy bien, ¿a dónde se puede comunicar con usted, doctor? ¿Está todavía con nosotros? ¿Todavía se encuentra con nosotros? Bueno, dejémoslo así. Vamos a darle espacio a nuestro invitado, el doctor Sosa, que responda a las inquietudes de la población. Cuéntenos. Bueno, en primer lugar, agradezco esta última llamada de la amiga televidente desde Izalco. Que Dios les bendiga, les guarde. Me parece pues que lo primero que hay que hacer es ayudar a esta nueva generación para poder enseñar aquellos principios que apliquen en este momento para esta generación y evitar repetir estos errores, y que sea la educación y la familia las que nos permitan disponer de una mejor comunidad. Por supuesto que lo que existen detalles que sin duda no los tengo, y que para mí sería una gran bendición que usted y un grupo de
Izalco pues me lo compartieran. Yo estoy a la orden, me pueden buscar en cualquiera de mis redes sociales y ahí nos comunicamos y coordinamos cuándo es el mejor momento para llegar. Tengo más información, pero por el espacio, por la limitante del tiempo, pues no me amplié. Pero sin duda a mí me va a ayudar mucho, y sobre todo el aspecto victimológico de poder conversar con su mamá o con otros parientes que estuvieron en parte del siglo anterior. Muchas gracias, que Dios le bendiga, y toda mi solidaridad y fraternidad para Izalco. Con relación a la llamada del amigo de Antiguo Cuscatlán, tiene una estrecha vinculación con la llamada de nuestra amiga de Santa Tecla, porque hablan de algo que para mí debe de ser prioridad siempre que se está finalizando o se concluye un ciclo de violencia o una etapa, y es las víctimas. Las víctimas necesitan un plan especial, un enfoque victimológico, porque las víctimas siempre estuvieron al olvido, y es hasta la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que nace la victimología como parte de la criminología. Y Benjamin Mendelssohn, el doctor Benjamin Mendelssohn, conocido como el padre de la victimología, escribió muchos tratados y compendios sobre víctimas. Pero una frase que a mí me encanta del doctor Mendelssohn es que él nos enseñó y nos dejó como legado que no puede haber justicia sin la participación de las víctimas. Y por eso es fundamental la llamada de la amiga de Izalco y el momento que estamos en este momento con víctimas de las pandillas criminales. Hay que buscar el primer momento de hacer esta justicia, una justicia retributiva, una justicia restaurativa en las víctimas y las familias de las víctimas. Ahora, con relación a la participación del amigo de Antiguo Cuscatlán, sobre el diseño o la creación de una política pública específica para hijos de padres que están capturados y procesados por los delitos de pertenecer a estas agrupaciones criminales, mi planteamiento es que no es la mejor disposición de hacer algo a la medida, en este caso como lo que usted expone. Me parece que las medidas en beneficio de la niñez, de la adolescencia, ya están establecidas y están regidas en el CONAPINA, que está haciendo una excelente labor a lo largo y ancho del territorio nacional. La política pública debe de llegar hasta el último cantón, caserío, distrito, y allí están hijos de pandilleros condenados o procesados. Allí también hay hijos e hijas que necesitan la llegada y el trabajo de las políticas públicas del Estado salvadoreño. Y aquí no hay que confundirse y responsabilizar al gobierno de turno con la generación de la política pública, porque es el órgano ejecutivo, es el que ejecuta. Las políticas públicas deben de ser diseñadas por los actores del Estado, y en los actores del Estado está ustedes y estoy yo, porque la población es parte del Estado. Así que mi planteamiento y mi punto de vista sería trabajar y profundizar sobre las políticas públicas que ya se tienen diseñadas, y la fase 6 de la estrategia del Plan Control Territorial Integración, donde está presidida por el señor Alejandro Guzmán como presidente ad honorem, están desarrollando unas primeras etapas que a mí me generan esperanza. Yo estuve el fin de semana antepasado en una comunidad donde se está desarrollando una intervención, y es extraordinario lo que yo vi, lo que yo pude presenciar. Me parece que la fase 6 de la estrategia del Plan Control Territorial es una política de mediano y largo plazo que intenta combatir las causas estructurales de la pobreza, y
yo deseo con todo mi corazón y que Dios bendiga a don Alejandro Guzmán, a su equipo de trabajo, para que logren hacer una realidad algo que por 200 años no ha tenido presente nuestra República. Bueno, quiero darle las gracias, doctor, por haber estado con nosotros, haber conversado en esta época de Semana Santa, que esta entrevista sirva de reflexión para que vayamos cambiando y que la situación sea mejor para El Salvador. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a usted, licenciado Mario Arévalo, por la gentileza que tiene con Controversia. Ya ve, no nos habíamos perdido mucho en más de un año que no tenía de estar en su programa, porque han sido buenas noticias. Mi mensaje de cierre para usted, amigo televidente y cibernauta, es: este es un tiempo de reflexión, es un tiempo de regocijo espiritual, es un tiempo en el cual debemos de conmemorar no solo la muerte del Señor Jesucristo, sino lo más maravilloso y extraordinario, su resurrección, aquel momento en la historia que parte la historia en dos momentos, antes de Cristo y después de Cristo. Ya no es el niño de Belén, ya no es el Cristo de la cruz, es el Cristo resucitado que está vivo, que permanece en cada uno de nosotros y que nos ha dejado a su gran consolador, el Espíritu Santo. Dios les bendiga y les guarde. Bueno, gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Pasen buenas noches. Controversia, programa de opinión, con análisis